Funcionamiento del sistema eléctrico. Un automóvil necesita del sistema eléctrico para que los componentes que requieren energía funcionen y el motor pueda arrancar. Este sistema se compone de los siguientes sistemas menores. El sistema de arranque mueve el cigüeñal hasta que el motor funcione de forma automática. Sus elementos son: interruptor de encendido. Es donde se inserta la llave y tiene 4 posiciones: apagado, alimentación de accesorios, encendido del motor de arranque, encendido. Motor de arranque. Transforma energía eléctrica en mecánica y tiene acoplado un piñón que hace girar al volante de inercia y así transmite el movimiento al motor para empezar a realizar su ciclo. Solenoide. Cumple con 2 funciones. Acopla el piñón con el volante de inercia y activa un interruptor para alimentar el motor de arranque desde el acumulador. El sistema de carga transforma parte de la energía del motor en electricidad para alimentar las partes eléctricas en uso. También recarga continuamente el acumulador. Se compone de alternador. Transforma la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Por medio de un puente de diodos, la corriente alterna se convierte en corriente directa. Regulador de voltaje. Mantiene constante el voltaje de salida generado por el alternador. Acumulador. Se encarga de proporcionar energía al motor de arranque. Complementar la demanda de energía eléctrica cuando el alternador no es suficiente. Estabilizar el voltaje. El sistema de luces sirve para dar visibilidad al camino y enviar señales a otros automóviles para evitar accidentes. El color de las diferentes luces está regulado por normas internacionales. Faros traseros de color rojo. Faros laterales o direccionales de color ámbar. Faros delanteros amarillos o de luz blanca. Mantener en buen estado el sistema eléctrico es esencial para que el vehículo opere en las mejores condiciones. Diagnóstico del sistema de arranque. Si el automóvil no arranca, deberás buscar fallas en el sistema de arranque con la siguiente serie de pruebas. Pero antes, considera lo siguiente. El tiempo máximo de operación del motor de arranque no debe pasar de 15 segundos. Espera 2 minutos entre prueba y prueba. Evita que el motor a gasolina encienda, desconectando la alimentación de las bobinas. También desconecta el fusible o el relevador de la bomba de combustible. Usa los diagramas eléctricos del vehículo para hacer cada prueba. Para confirmar el buen funcionamiento del interruptor de encendido, realiza las siguientes pruebas. Para verificar que el interruptor esté enviando señal, necesitarás la lámpara de pruebas. Haz lo siguiente. Localiza el relevador del motor de arranque y desconéctalo. Conecta la pinza de la lámpara al chasis y la punta al espacio donde se conecta la terminal 85 del relevador. Enciende el motor y verifica que la lámpara también encienda. Si no lo hace, realiza la prueba del interruptor. Para comprobar el funcionamiento del interruptor, haz lo siguiente. Saca el interruptor. Con la lámpara de pruebas, verifica que haya voltaje en su alimentación. Si no la hay, sustituye el fusible correspondiente. Si la lámpara encendió, pon la punta en la salida del interruptor al motor de arranque y enciéndelo. Si la lámpara no se activa, cambia el interruptor. Si lo hace, prueba el funcionamiento del motor de arranque. Para verificar el funcionamiento del motor de arranque, haz lo siguiente. Identifica la terminal de alimentación del solenoide y la terminal de salida al motor de arranque. Haz un puente entre las terminales con un cable de pinza. Si la marcha enciende, el motor de arranque está en buen estado. Con esto confirmarás que el fallo está en el solenoide o su circuito. Verifica con el multímetro el funcionamiento del circuito del solenoide, aplicando 2 pruebas. Para confirmar la conexión a la alimentación, conecta el cable rojo en el positivo del acumulador y el negro en la alimentación del solenoide. Enciende el motor de arranque. Verifica que la lectura no sea mayor a 1 volt.
Si lo es, limpia y ajusta las conexiones. Si la falla persiste, reemplaza el cable. Para confirmar la conexión a tierra, conecta el cable negro en el negativo del acumulador y el rojo en la carcasa del motor de arranque. Enciende el motor. Verifica que la lectura no sea mayor a 1 volt. Si lo es, ajusta la conexión y el motor de arranque en su lugar, para cerrar el circuito. Si la falla persiste, reemplaza el cable. Si después de realizar esta serie de pruebas el vehículo aún no puede arrancar, deberás reemplazar el solenoide. Al finalizar las pruebas, vuelve a conectar el motor a gasolina. Diagnóstico del sistema de carga. Antes de hacer las pruebas del diagnóstico del sistema de carga, usa guantes aislantes. Así evitarás posibles descargas eléctricas. Después, haz una inspección visual del alternador y del regulador de voltaje, buscando cualquier componente mal conectado, sucio, roto o quemado. Si los hay, arréglalos o reemplázalos. Inicia la revisión de la banda con una inspección visual, donde debes buscar grietas, roturas, desgastes o aceite. Otro aspecto importante que debes revisar es la holgura de la banda. Si es demasiada, el acumulador tendrá problemas para cargar. Para tensar la banda, realiza lo siguiente. Localiza los tornillos de ajuste y aflójalos. Tensa la banda ajustando el alternador. Cuando la banda esté tensa, aprieta los tornillos. Revisa el cable del fusible siguiendo estos pasos. Localiza el cable del fusible que sale del regulador de voltaje. Coloca la punta de la lámpara de pruebas en un extremo del cable y la pinza en el chasis. La lámpara debe encender. Repite el paso anterior en el otro extremo del cable. Si no enciende en algún extremo, deberás cambiarlo. Para probar el funcionamiento del fusible, localízalo usando el diagrama eléctrico del automóvil y prueba su voltaje conectando la punta de la lámpara de pruebas al positivo del fusible y la pinza al chasis. Si la lámpara no enciende, cambia el fusible. Para asegurar que el regulador de voltaje funciona correctamente, mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Identifica el conector que va al positivo del acumulador y el que va a la terminal del alternador llamada field. Desconecta un cable y haz contacto por 2 segundos con el que sigue conectado. Si el regulador es de 4 puntas, desenchufa el conector. Identifica las terminales y haz un puente entre ellas con un cable. Observa la lectura. Si el voltaje aumenta, el problema está en el regulador de voltaje. Si no lo hace, el problema es el alternador. Sustituye el componente dañado. Para verificar que el acumulador funciona, desconecta la alimentación de las bobinas y el fusible o el relevador de la bomba de combustible. Mide el voltaje del acumulador con un multímetro. Enciende el motor de arranque por 10 segundos. Observa la lectura, no debe ser menor a 9.5 volts. De ser así, cambia el acumulador. Para probar el voltaje del acumulador por medio del motor a gasolina, con el motor apagado, mide el voltaje del acumulador. El resultado debe estar entre 12 y 12.8 volts. Enciende el motor y pisa a fondo el acelerador. La lectura debe cambiar a 14 o 15 volts. Enciende las luces. La lectura debe bajar y después de un tiempo recuperar el valor anterior. De no ser así, hay un mal funcionamiento en el sistema de carga. Si la prueba anterior marca un voltaje mayor a 15 volts, significa que hay una sobrecarga. Para solucionar el problema, haz lo siguiente. Si el regulador de voltaje está fuera del alternador, limpia la superficie de contacto con una lija, eliminando suciedad u oxidación, y verifica sus conexiones. Si aún persiste el problema, haz la prueba del regulador.
Si la prueba del acumulador indica un voltaje menor a 13.5 volts, existe una carga insuficiente. Para solucionarlo, enciende el motor a gasolina y observa en el tablero de instrumentos que el testigo de carga encienda. Si no lo hace, verifica la conexión a tierra del regulador. Si el fallo persiste, haz la prueba del regulador. Para comprobar si el alternador está cargando al acumulador, sigue estos pasos. Coloque el cable de la terminal BAT del alternador al centro de la pinza de un multímetro de gancho. Enciende el motor. La lectura debe ser de 10 amperes con los accesorios apagados. Enciende las luces. La lectura debe de incrementar 5 amperes y mantenerse en ese valor. Si no es así, no está cargando adecuadamente el acumulador.